Sonidos de maíz. Sonidos de maíz. Mujeres que promueven futuros. Mujeres que promueven futuros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su programa. Tenemos de nuevo a nuestro invitado, Alejandro, y yo, Luz Adriana. Hoy estaremos platicando de un tema muy importante, interesante a la vez, algo que se está dejando pues de lado, que lamentablemente no está, digamos, visto por esta sociedad actual. Mujeres artistas, vamos a hablar de las mujeres artistas, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y que pues que siguen sobresaliendo, ¿no? A pesar de que ahora ya todo es más materialista, que es todo que ya no tiene significado, más bien es consumismo, ¿no? Alejandro. Pues sí, Luz, muchas gracias una vez más. Reunidos aquí en la cabina de la CEPI, agradeciendo a pues estos programas que difunden y permiten visibilizar la voz de las comunidades, y en este caso, pues como tú lo dices, de una población que también pues pasa muchas veces desapercibida por su condición y su actividad. En este caso pues son el arte, ¿no? Que muchas veces el arte nada más es visto como un hobby, como una actividad que no tiene un impacto profundo, ¿no? Normalmente, pues mal dicho, ¿no? A veces rebajado artesanía en un sentido como despectivo, ¿no? Como algo de lo popular, en especial en las poblaciones originarias, como lo es San Miguel Topilejo, de las mujeres que son artistas de dicha comunidad. Y pues bueno, traemos el testimonio de varias compañeras de allá que, bueno, como lo decimos siempre, pues las distancias y los tiempos a veces no coinciden, sin embargo, pues con la responsabilidad social de hacer sonorizar sus testimonios. También agradecer pues al compañero Gilberto, que está en la cabina por allá, no sé que no lo ven, pero pues bueno, también le mandamos un saludo, y pues gracias al equipo de producción como él, pues esto es posible. Claro que sí, pues es muy importante conocer las voces de estas mujeres artistas que siguen en su trabajo y que pues también un poco, ¿cómo decirlo, Ale? Sin que suene tan grosero, que no les dan el lugar en, digamos, que se merecen. Claro, o sea, no hay un reconocimiento por el labor que ellas hacen, como lo que ellas fabrican, ¿no? Ya sea a través de los tejidos, de la danza, y bueno, de muchas actividades más, que fíjate que las mujeres en San Miguel Topilejo sufren un proceso muy interesante. Digo interesante porque, bueno, me imagino que es algo que nada más no se reproduce en San Miguel Topilejo, sino a lo largo de muchas partes, incluso del mundo, ¿no? Me atrevería a decir. Pues son mujeres que son artistas, que tienen esta pasión de crear, diseñar, pues ya sea por una causa de gusto, ¿no? Y otra por causa de necesidad. Pero además de ser artistas, pues muchas de ellas son madres, ¿no? Entonces, pues tienen que dividir sus tiempos desde ser una artista, productora, o que le causa un bienestar a ella o a ellas, y pues ser madre, ama de casa. Claro, y pues también reconocer su trabajo, ¿no? Justamente, porque muchos de los testimonios que pues nos hemos encontrado tan solo en la cotidianidad es que ellas viven de su arte, ¿no? Hay muchas mujeres, por ejemplo, en Topilejo que bordan carpetitas todavía, Claro. o la servilleta para las tortillitas, les hacen sus bordados muy bonitos y las vemos vendiendo sus productos. Sin embargo, es algo que han comentado ellas, algunas, que no es rentable el negocio ya, porque ya no tienen tantos ingresos, ¿no? Y a pesar de que tienen que seguir trabajando para poder mantener a sus hijos o a su familia, entonces, pues hay que reconocer la labor y agradecer el trabajo, pues, que se hace, ¿no? Y tampoco regatear el producto, porque muchas veces nos comentan esto de que su trabajo cuesta, su material cuesta, su tiempo, su esfuerzo, su creatividad, y no está siendo remunerado, ¿no? Porque ya la gente dice como que, ay, pues
una carpetita nada más me sirve para esto, ¿no? O una servilleta me sirve para esto. Pero no están viendo realmente el trabajo de por medio, el proceso que se lleva y mucha gente está abandonando esta parte de su oficio. Claro, ¿y qué sucede con el arte o las artesanías Ujú. en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, originarias. Estas piezas de arte que tienen un significado, ya sea emotivo, social, también llevan un proceso ritual. Por ejemplo, en San Miguel Topilejo, me parece que es durante la época de muertos, se acostumbraba, ya no se hace, pero se acostumbraba a dar carpetas, ¿no? Ajá. Bordadas entre las casas. O durante cuando se visitaban las casas de los altares, en Día de Muertos en Topilejo, normalmente se acostumbraba justamente a dejar una carpetita, ¿no? Como un acto de reconocimiento entre familias. Es algo que ha desaparecido, ¿no? Incluso, pues eso permitía que la economía de venta de ese tipo de productos, no llevamos los productos, porque productos, como tú lo dices, ya se determina como más como un objeto que nada más se utiliza y se usa, ¿no? Sino más bien como estas piezas de artesanía culturales, pues sí, al final de cuentas, pues tenían un valor importante dentro de la población, Claro. que como tú lo dices, pues ahora actualmente pues ha caído en desuso, porque pues bueno, se ha introducido las servilletas chinas, ¿no? Que ya son más una mercancía que un objeto o un producto cultural, digámoslo así. Y que tiene un significado. Claro. Porque justamente como lo mencionas, en estas épocas, en diciembre también se regalaban las carpetitas, las servilletas, o también otras costuras, bordados o el crochet, que ahora ya es crochet, ¿no? Ya no es costura, ya no es tejido. En diciembre se regalaban también. En noviembre es justamente para dejar la comida en las mesas a los santos difuntos y para ver un intercambio entre familias. Entonces, y reconocer, ¿no? Es justamente eso, de que tenían un significado estas artesanías. Entonces, ahora, pues justamente como lo mencionas nuevamente, se está viendo meramente como un producto y ya se recurre a otros productos, que eso sí ya es mera mercancía. Claro. Es mera mercancía más barata, porque se van por lo más barato. Entonces, estamos cayendo en eso. Claro, y por ejemplo, en este sentido de lo que estamos platicando el día de hoy, pues esta es una introducción justamente de una de las tantas actividades a las que se introducen las mujeres de San Miguel Topilejo, ¿no? Para tener una subsistencia, para tener una vida, pues, digna, ¿no? Cabe decir que, bueno, San Miguel Topilejo es una población considerada una de las más vulnerables, ¿no? En situación de muy alta marginación, con altos niveles de machismo, que eso es algo que hemos repetido durante muchos programas. Es una sociedad, un pueblo que está atravesando por una situación de transición, es decir, que está pasando del campo a lo urbano, y bueno, a veces desgraciadamente siempre arrastra lo peor del campo hacia lo moderno, hacia la ciudad, y pues se consume con lo más feo de la ciudad. Entonces, pues sí, son prácticas de consumo muy negativas para las artesanas que aún subsisten. Una de ellas, por ejemplo, la podemos encontrar en contraesquina de una de las parroquias o una iglesia, que es una iglesia más bien como una pequeña capilla, que está cerca del antiguo camino a Cuernavaca. Ahí en esa iglesia aún se pone una señora, vende elotes, esquites, pero también resiste, ¿no?, en vender sus carpetas. También en Topilejo hay un bajo puente que atraviesa la carretera Cuernavaca, la federal, y en ese bajo puente está bien interesante porque atraviesa pues básicamente la carretera federal, como lo dije. De un lado está el mercado y del otro lado el pueblo, ¿no? Sí. En ese puente pues van a encontrar a varias señoras que aún venden ese tipo de productos y que bueno, nos han comentado que básicamente pues la venta ha caído. También en algunos casos ellas habían recurrido, ¿no?, a dar clases para que persistiera, ¿no?, esto, y pues también tener un ingreso, pero pues las nuevas generaciones ya no tienen un sentido de pertenencia a este tipo de elaboración de productos y bueno, también ya no resulta interesante para algunas jóvenes
que en otros lugares pues se ha utilizado el tejido y el bordado para manifestar como nuevas formas de identidades culturales. Por ahí vi uno bien interesante de una chica que fue a una exposición de anime, haciendo un paréntesis, y le regaló a la que hacía el doblaje de Sailor Moon un bordado de Sailor Moon para que se lo firmara, ¿no? Oh, qué lindo. Pero en estas nuevas transiciones, pues en San Miguel Topilejo no se ha podido captar o se ha podido filiar, pues algo así. A lo mejor, fíjate, donde ha persistido es con los trajes de los chinelos. Ah, sí, ahí sí ha habido muchísimas modificaciones y que ya también hemos mencionado en algún programa, que justamente está surgiendo, o más bien se está dando esta adaptación por parte de los pobladores para llamar la atención. O sea, ya sus festividades muchas veces carecían, carecían de la comunidad que participaba. Entonces, ¿cómo hicieron que se volvieran a interesar en estas festividades, que participaran y que disfrutaran nuevamente, ¿no? Y que pudieran obtener este sentido de pertenencia de nuevo. Y pues es adornando ahora sus trajes de chinelos con lo que más les gusta. Ya no solamente son con imágenes religiosas, sino que también utilizan personajes de los que más les gusten, ya sea de anime, de caricaturas, hasta del boxeo, de sus equipos de fútbol favoritos, ya lo están adaptando pues a lo que ahora les gusta. Claro, mal chiste, pero pues pasamos, fíjate, todavía hace un tiempo el piolín estaba de moda en las carpetas. Sí. Pero ahora las chicas de la comunidad pues han transformado, ¿no? O sea, ya están en una cultura incluso hasta del K-pop, ¿no? Que sí. Eso es algo que se ve más, la cultura asiática se ha visto un poco hasta más reflejada en las actividades cotidianas de la comunidad. Pero bueno, o sea, en este sentido las actividades de las mujeres pues yo diría que están divididas en 3 puntos clave, ¿no? Lo que hemos estudiado dentro de este fenómeno. El primero pues tiene que ver con aquellas mujeres adultas mayores que todavía se encuentran más vinculadas al tema religioso, a la ritualidad y a la espiritualidad. Y bueno, ellas se dedican más a la producción cultural, por ejemplo, de las carpetas aún, por ejemplo, a las guirnaldas que ellas producen en las épocas de invierno. Con los pinos ellas las tejen, algunas las venden, otras no, y cuentan que bueno, eso permite que las casas huelan a pino durante el invierno, ¿no? Ay, sí, un olor muy, muy rico y que recomendamos a todos aprender a hacer. Algún día pueden visitarnos en Topilejo y pues bueno, podríamos hacer un encuentro, ¿no? Sería fabuloso que nos visiten y hagamos un encuentro de esas mujeres que producen este tipo de como tejidos, como estas pequeñas como cortinas. También están otras que se encargan pues de producir en las iglesias, ¿no? Pues ya productos tal vez alimenticios, pero que aún producen imágenes, que se encargan de cosas que están más vinculadas al tema religioso. Luego están las mujeres que bueno, más o menos circulan entre los 20, no me quiero quemar, yo tengo 30 años, pero circulan entre los 29 a los casi 50 años, ¿no? Un poquito más abajo tal vez, que son mujeres que bueno, a lo mejor fíjate, ahí hay como un hueco, porque ese tipo de mujeres hemos notado que no producen en ese ramo de población. Muchas de ellas son más amas de casa, pero más abajo de ellas, eso es un fenómeno interesante, y más abajo de ellas están las jóvenes, que sí se dedican, por ejemplo, a la danza, al baile, a la pintura. O sea, hemos conocido, de hecho ahorita vamos a contar un testimonio, pues más jóvenes que ahora están haciendo que el arte salga. Pero me resulta interesante que en este rango de edad de los 30, casi 50, no haya tantas artistas. No, y es interesante también porque muchas veces son mujeres ocupadas laboralmente, ya sea en familia o en trabajo, ¿no? Porque pues estamos en esta problemática de que un sueldo mínimo ya no abastece a una familia. Entonces las mujeres recurren, que antes, bueno, en la creencia, la mujer no tenía por qué trabajar, ¿no? Sino solo cuidar a sus niños. Entonces, pues está habiendo también esta apertura pues machista en el pueblo, de que tengan la oportunidad de ir a trabajar, ¿no? Y además porque en el pueblo se ejerce una violencia económica muy importante y porque las mujeres están abriendo camino también a su independencia. Entonces se ocupan más en su
en su crecimiento como personas, pero laborales, para poder ser independientes, para poder vivir bien ellas, cómodas, sin tener a alguien más, ¿no? Porque en el pueblo se dictaba que una mujer a cierta edad tenía que casarse o contraer matrimonio o tener hijos, o simplemente se intercambiaban. O para una mujer, una familia hacía trato con la familia de otra persona y juntaban, ¿no?, a los hijos. Entonces, pues ahora ya acabó eso. Bueno, todavía debe existir, pero pues ya no es común. Entonces, pues está justamente este choque en estas edades justamente. Y a veces, bueno, hay testimonios en lo vuelvo a decir, en la cotidianidad, uno va escuchando a las personas hablar en el transporte público, en plazas, en las iglesias, de cómo se preocupan porque ya no tienen el tiempo para poder generar lo que antes les gustaba. Por ejemplo, el tejido, la pintura, cantar, hacer música, bailar. Y pues ves a las personas que están compartiendo esto y son mujeres justamente de entre estas edades. Exacto, y eso es una evolución, hay un análisis muy complejo ahí, justamente, pues de la explotación incluso laboral, de esta deficiencia, ¿no?, económica que existe dentro de la comunidad. Pero en el caso particular de las jóvenes, que fíjate que ese es un nuevo proceso, uh-huh, pues en el pueblo ha dado un boom, ¿no? Porque incluso antes no se pensaba que hubiera bailarinas, uh-huh, o mujeres grafiteras, ¿no? De pronto en la comunidad de San Miguel Topilejo, ¿no? Entonces empiezan a ver como estos cambios sociales, y las jóvenes empiezan a involucrarse más en estos temas y ven al arte como un medio para denunciar lo que sucede en esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Para hacer un cambio, ¿no? He visto muchos murales, algunos en la población hecho por chicas, donde se habla de las raíces como mujer, ¿no? Pero no desde una visión de raíz sumisa, ¿no? Sino como revolucionaria de ideas, como intelectual, y que además pues busca favorecer a su rama, ¿no? Y empujarla para que tengan también la oportunidad de brillar y además de representar sus actividades culturales, ¿no? Ya sea a través del arte o la pintura. Creo que eso también se debe mucho a la entrada del internet, uh-huh, a la entrada de nuevas tecnologías que permiten que pues las chicas tengan acceso a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora hay algunas en la población que son diseñadoras, otras que se encargan de medios audiovisuales, o sea, es increíble porque la gama va creciendo. Algunas de ellas se especializan y trabajan en centros, como en el centro de servicios, ¿no? Que les mandamos un saludo a las compañeras. Por ahí ya en este programa les dejaremos por ahí una imagencita para que lo conozcan con la dirección. Y bueno, en este espacio, como ahí se abre, ¿no?, la puerta para que estas nuevas identidades pues florezcan. Es un proceso interesante en el caso de las más jóvenes, pero que aún hay lugares que se resisten, ¿no? Por ejemplo, hemos notado que los grafitis que son hechos por mujeres pues son rayados por hombres, o pues bueno, se dejan las famosas placas, ¿no?, encima, sí, de ellos, pero pareciera que en aquellos que son elaborados por varones pues se respetan más, y aquellos que son hechos por chicas, al menos en Topilejo, no sé si sucede en el resto de la ciudad, pues los rayan más, ¿no? Sí, también sucede. Pero justamente esto, muchas veces lo que vemos es que el graffiti de la mujer tiene narrativa. Entonces, no se respeta justamente esto, que es un grito pues al aire, de que pues nosotros sufrimos violencia, nosotros también somos artistas, nosotros también podemos destacar. Entonces, tal vez por grosería o porque no hay desconocimiento del artista, pero se hace una obra hermosa y de repente aparece ya con un graffiti encima, ¿no? O ya lo rayonearon, o las famosísimas placas también. Y pues investigas, porque ya hasta se hacen famosas las placas en Instagram. Buscas el nombre tal y aparece como tal el grafitero y sus diseños, ¿no? Entonces, pues lamentablemente que son mayormente hombres. Pero en Topilejo hay historia, y de hecho hay artistas que están surgiendo y que hay un compañero que les está ayudando
pues a brillar, ¿no? Él es productor, él hace música, él hace video, él compone y pues está ayudando a estos nuevos artistas o que no se consideran artistas ellos, pero pues ya lo son para promocionarlos. Les está ayudando a generar pues estos contenidos, ya sean multimedia, audiovisuales, y quieren dar a conocer al pueblo y que también se sepa que se hace una producción dentro del pueblo, ¿no? Que no solo hay lo comparte este chico, se llama Sergio. Sergio nos comparte de que pues es que nosotros solo consumimos la música, pero pues también aquí hay música, ¿no? Y no importa qué sea, si sean rancheras, si sean cumbias, si sea salsa, si sea rap, pop, aquí también producimos y que hay creatividad desde esta parte de la población más joven. No solamente los adultos mayores son los que crean, ¿no? Y pues también es algo muy bonito de escuchar y que se vea la juventud del pueblo, pues también produciendo, creando y pues que tengan este sentido de pertenencia hacia su propio pueblo por este tipo de arte, ¿no? Claro, y fíjate, acabas de decir algo con lo que nos vamos a ir a nuestro primer corte musical. Justamente no en las comunidades, principalmente las chicas, bueno, también los varones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no, no? O sea, creo que es un fenómeno, en este caso, en último punto, que atraviesa los dos factores. No se consideran artistas porque hay un problema también identitario dentro de la comunidad de Topilejo, ¿no? Que por sentirse de las periferias, por ser marginados durante mucho tiempo, no se dan la importancia que tienen o la relevancia del peso social, ¿no? Que pueden tener dentro del rubro del arte. Entonces, el hecho incluso de tener un pasado histórico de largo plazo de marginación hace que no nos la creamos, ¿no? Así es. Entonces, por eso lo menciono, de que pues también para promocionarlos, porque son chicos que van creando, van empezando, sí, pero que pueden crecer, que pueden tener oportunidades enormes y que ellos no se lo están creyendo. Entonces, pues hay que hacer que se las crean. Y antes de irnos al corte, Luz, nuestro primer corte musical, ¿tenemos alguna red social de ellos o se las compartimos regresando? Se las compartimos regresando porque realmente no la recuerdo, pero sí se las podemos compartir, si no se las dejamos por ahí datos. Entonces, pues sí, se las compartimos después. Perfecto, súper, Luz. Bueno, pues como pueden ver, pues hay muchas actividades, hay mucho que demostrar de las comunidades, no solo de Topilejo. Los pueblos de Tlalpan están llenos de historia, así como las periferias de toda la Ciudad de México. Se hacen diferentes pues sí, disidencias, se hacen diferentes formas de construir identidad y cultura, y pues nada mejor que contar historias a través de los muros, de la música, y pues también de los cantos y de la danza de los pueblos. Vamos a nuestro primer corte musical y regresamos con más en Mujeres de Maíz, mujeres que promueven futuros. Voy a cantar un corrido que les quede de recuerdo. Les voy a dar a saber la muerte de Filadelfo. Les voy a dar a saber la muerte de Filadelfo. El día 22 de octubre comenzó la fiestecita, porque Celoizano Yola se le había muerto su hijita, porque Celoizano Yola se le había muerto su hijita. Cuando venían del panteón, venían sin ningún consuelo. Que siga la fiestecita por cuenta de Filadelfo. Que siga la fiestecita por cuenta de Filadelfo. Cuando se comenzó el baile tocaron un bajo doble. Por última fue a bailar ese Filadelfo Robles. Por última fue a bailar ese Filadelfo Robles.
comenzaron a pasear, le dieron pa'l barrio abajo. Juan Silvas con su instrumento y Juventino con su bajo. Juan Silvas con su instrumento y Juventino con su bajo. Entonces llegó su hermana que lo quería demasiado. Si la vamos para la casa, mira que anda bien tomado. Si la vamos para la casa, mira que anda bien tomado. No vengas a molestarme, si en este barrio me matan, lo que haces a levantarme. Si en este barrio me matan, lo que haces a levantarme. Desde Fila del Porrón le tenía la sombra pesada. Él andando con su brosa, ni los perros le labraban. Él andando con su brosa, ni los perros le labraban. Los compañeros de fila y ahí se desafiaron de él. Solamente a ti solo te le tocó morir con él. Solamente a ti solo te le tocó morir con él. El que mató a Filadelfo su corazón lo sujeta. No le quitó la pistola ni tampoco la escopeta. No le quitó la pistola ni tampoco la escopeta. El amigo Tirjo López aguanta hasta la posada. Como a las 3 de la tarde ya su alma estaba entregada. Como a las 3 de la tarde ya su alma estaba entregada. Cuando murió Filadelfo bajo gente de donde quiera, de Soto y de Llano Grande y Cirilo Castañeda, de Soto y de Llano Grande y Cirilo Castañeda. Me voy a despedir para dejar de cantar. La madre de Filadelfo se consuela con llorar. La madre de Filadelfo se consuela con llorar. Voy a echar mi despedida, pero pónganle cuidado. Este corrido que canto que está bien o mal probado. Este corrido que canto que está bien o mal probado. Pues estamos de vuelta en Sonidos de Maíz y bueno, estamos platicando el día de hoy sobre mujeres artistas de la comunidad, también de varones que son artistas de la comunidad. Todos los cambios estructuralmente hablando se hacen de todos los bandos y de todas las trincheras. Uh-huh. Y pues en un caso particular hablando de las mujeres, pues está también el caso del compañero que vamos a proporcionar sus datos en un momento más para que los visitan, para que conozcan el trabajo que se está realizando en la comunidad con los jóvenes, jóvenes en general, para promocionar su arte y sobre todo para que algo que sucede, ¿no? Esta identidad
de no creernos que somos capaces, pues acabe. Y que nos demos cuenta que desde todas las trincheras se puede producir y crear arte. Y bueno, antes de continuar, no sé, ¿quieres comentar algo más, Luz? Algo que traigas por ahí para empezar nuestro segundo bloque. Pues no, nada, solo que conozcan el arte que se está realizando en San Miguel Topilejo y pues que hay muchos jóvenes involucrados, ¿no? Que pues tal vez no siguen la tradición como la dictan en el pueblo, pero la están transformando y la están haciendo suya. Es algo que también es importante mencionar porque pues están volviendo parte de su pueblo, lo quieren, lo respetan y que también están haciendo arte a partir de eso, ¿no? Este chico que les mencionaba, que produce, que graba, toma foto, toma video, se llama Sergio Portillo. Él tiene un canal de YouTube, aparece como Sumer, solamente que la U la cambian por la V, doble M, y en vez de la E ponen un 3 y una R. Entonces, para que lo sigan en su Instagram, en YouTube aparece igual. Y pues es independiente, es un chico que le gusta crear, es un espíritu libre. Entonces, él me advierte de que mientras más bajen en su canal de YouTube, más infantil se vuelve, pero no se van a aburrir. Pues son parte, ¿no? De las historias de las comunidades, son parte de una comunidad, ¿no? Artística y cultural, que cuando uno va al pueblo, de repente, pues, por el nivel de marginación que tiene la comunidad, pues, estructural y socialmente hablando, pues, tú piensas que no hay nada de ese tipo de cosas, pero créeme que cuando hay una oportunidad, un hueco, un chance de que brillen, aparecen todas estas comunidades de las que estamos hablando. Pues visitemos su canal, apoyémoslo. También, por ejemplo, está el testimonio, por ejemplo, en el caso de una chica que se llama la compañera Azul Sánchez, quien es bailarina en la comunidad. Pues ella nos dio su testimonio, ¿no? Primero nos dice que le quiere mandar un saludo pues a todas las academias de baile, porque en Topilejo sucede un fenómeno muy interesante que hay muchas academias de baile, ¿no? Tal pareciera que esta onda de los chinelos, si bien muchas nuevas juventudes ya no siguieron tal vez la tradición, otras tantas sí, pero otras transicionaron ese tipo de danzas a las danzas urbanas, ¿no? Claro. Entonces hubo esta transformación, o se está dando esta transformación, y pues ella le manda un saludo a la Academia de Sport Dance de la comunidad de San Miguel Topilejo y también a DNS Studio. Y bueno, son academias que permiten que los jóvenes pues tengan otras alternativas, que no se enfrenten a situaciones de violencia que vive muy comúnmente la población, y que sea un espacio pues saludable para que puedan desarrollarse plenamente. Azul nos cuenta que, por ejemplo, pues principalmente como una mujer o como una joven de la comunidad, siendo mujer, pues sufrió mucho acoso dentro de la danza, ¿no? Dentro de la danza, no en las academias, pero cuando se presentaban, ¿sabes? Entonces, pues insultos, gritos, ¿no? Y piropos que, pues, ni al caso, ¿no? Sí, claro. No consensuados, ¿no? Entonces ella, pues, dice que, pues, sí hay un problema del machismo, y ella, al menos en la danza, pues, sí siente que está esta parte que se impone, ¿no? Del machismo hacia las mujeres, que si bien, pues, ahora está esa perspectiva de que puedan participar en actividades, que son derechos que tienen, ¿no? Socialmente hablando, pues está esta parte que aún sigue reprimiendo, ¿no? Que sigue imponiéndose y que sigue sexualizando los cuerpos, ¿no? Sí, y que pues lamentablemente muchas maestras de baile de estos estudios tienen que renunciar porque ya el acoso llega a cierto nivel, ¿no? Hay testimonios de cómo las han seguido hasta sus casas porque quieren conseguir una cita, ¿no? Pero pues de maneras pues no muy legales, que digamos. Sí, claro, se imponen las viejas usos y costumbres, que bueno, no sabemos de dónde salieron. No sabemos. Porque bueno, que parece ser que de repente pues se inventan, ¿no? Más para conveniencia de unos cuantos. Entonces, pues bueno, están estas situaciones en las que son acosadas, en las que pues sí se impone la violencia, el machismo principalmente en nuestra comunidad, pero pues ella nos cuenta que para ser
bailarina, pues fue difícil. Por ejemplo, en Topilejo no existen espacios culturales o recintos culturales hasta hace unos años, ¿no? Por ejemplo, de los espacios, pues son las escuelas, ¿no? Donde se impulsa las actividades culturales y sociales, que durante mucho tiempo, aunque, bueno, haciendo las escuelas laicas y libres de ciertos prejuicios, pues aún en el común general, en el colectivo, pues aún así se cerraba, ¿no? Sí. A la idea de ciertas expresiones como más dancísticas o ciertas ideas, ¿no? Que se manejan dentro de la cultura. Y pues bueno, ahí también ya había un primer bloqueo, ¿no? Del acceso a la cultura en toda su totalidad. Empiezan a aparecer los centros comunitarios, empiezan a aparecer otras formas de hacer cultura, y una de las primeras formas en las que las mujeres se encuentran una forma de organizarse y constituirse y de promover su propio arte, pues es a través de lo comunitario, ¿no? Entonces la cultura comunitaria en la población es el principal instrumento para que ellas puedan subsistir, ¿no? Incluso dentro de esos espacios comunitarios ellas pueden generar redes de venta de sus propios productos y de lo que ellas elaboran. Por ejemplo, algo que se ha promovido mucho en el pueblo, ya hay muchas artesanas o artistas de esto, pues es como por ejemplo el pintar productos como este, ¿no? Tal vez no de barro negro, porque bueno, este es de Oaxaca, pero en Topilejo hay varios hornos en la comunidad, y estos hornos pues los hacen de yeso, ¿no? Las piezas, y estas mujeres elaboran sus propias piezas, las cosen, les dan su propio tratamiento personalizado y hacen talleres para pintarlas. Sí, no solo eso, hay también otras formas, ¿no? Como mencionamos al inicio, muchas mujeres viendo que sus productos, bueno, sus artesanías, no estaban vendiéndose porque les parecían a las demás personas que eran muy caras, pues empezaron a impartir cursos. Entonces ya después ya ni siquiera se cobraba por el curso porque lo disfrutaban tanto que lo volvían como que, el jueves de ir a visitar a la vecina y empezar a tejer. Entonces mi mamá de hecho fue parte de de un curso, que después ya no era curso, ya era más una convivencia, donde todas tejían y pues se compartían muchas cosas, ¿no? Desde su día a día, de qué van a comer, qué van a cenar, y mientras aprendían el tejido, ¿no? O también a hacer pulseritas. Y después ellas mismas se promocionaban de que, oigan, pues aquí la vecina tal está haciendo pulseritas temáticas para el Día de Muertos, para Navidad, aretes, conmemorativos, muchas cositas así. Entonces es justamente eso lo que destaca, lo que queremos también compartir, porque es el objetivo, hacer comunidad. Y pues vean, justamente haciendo este tipo de comunidad se evoca a la empatía, a la solidaridad. Entonces, por eso digo que es el objetivo principal de todo esto. Claro, hay un objetivo social. O sea, el arte y la cultura en Topilejo a través de las mujeres se convierte también en un espacio de salud, ¿no? Uh-huh. Ya lo hablábamos con el tema de las temazcaleras. Cuando se hace un espacio libre de violencia, de ciertos procesos que son negativos, pues empiezan a hacer una convivencia, ¿no? Y uh-huh. Entonces se vuelve un lugar de encuentro, ¿no? La actividad se vuelve un lugar de encuentro donde se pueden contar, como tú lo dices, las historias, las narraciones, el día a día. Incluso, por ejemplo, ahora se ha empezado a generar estos encuentros como un espacio mucho más integral. ¿Por qué? Porque no solamente se dan los talleres, sino además se brindan asesorías legales, jurídicas. Incluso de repente es un tejido social tan complejo que de repente la comadre pues empieza a enterar, ¿no? De cómo llevar a cabo procesos legales, incluso contra sus propios agresores, o incluso en el caso de los varones hasta es una forma de empleo, ¿no? También. Uh-huh. En algunos casos, por ejemplo, yo conocí una artesana que se dedicaba a hacer bordado, ¿no? Y tejido, y esta artesana pues su hijo se queda desempleado y empieza a aprender el oficio de la mamá. Y ya después, junto con ella y él, empiezan en el mercado ahí de Topilejo, empiezan a dar clases los dos juntos de eso. Uh-huh. Entonces, muchos de sus amigos se burlan de él porque, bueno, como siendo varón, pues te dedicas a una actividad de la mujer o femenina. Y pues empiezan a ver como estas resquillas, ¿no? Pero al final de cuentas,
pues todos estos espacios se hacen bien interesantes porque él empieza a contarnos también que en este proceso de organización comunitaria que se hace a través de estos talleres, de esas actividades sociales, pues las mujeres empiezan a contar sus problemas. Y él también, por ejemplo, empieza a vender más de sus carpetas, de lo que él hace, porque se vuelve tan buen artesano que entre ellas lo empiezan a recomendar, ¿no? Entonces, pues muchas de ellas le dicen, es que no tienes que ser mujer para ser un buen costurero o bordador. Uh-huh. Y además, pues, él nos dice que le permite, pues, mantener a su mamá, a su familia. O sea, es un proceso muy interesante, ¿no? Porque el arte entonces no se encierra en un solo género, sino que permite, se comparte, se transmite, no se queda en un solo cuerpo. Entonces, bueno, en Topilejo hay varios fenómenos sociales. Por ejemplo, volviendo al caso de la compañera Azul, pues ella nos comenta como joven que en los espacios de Topilejo justamente los que hay pues se vuelven espacios muy saludables porque pueden platicar entre mujeres, entre varones sin ningún tema. La otra es que algunas academias son muy caras, ¿no? Incluso sí, por la situación de marginación que vive el pueblo, pues a lo mejor para algunos 30 pesos no es mucho, ¿no? Por clase, pero para otros sí. La segunda pues es la distancia, ¿no? También. O la especialización. Ella nos comentaba que bueno, o sea, ella dentro de sus ideas era volverse como bailarina o artista, pero nos dice, ¿cómo puedo yo estudiar o profesionalizarme si, por ejemplo, las escuelas de arte se encuentran a casi 2 horas de Topilejo? O más, también. Exactamente, no hay escuelas que permitan la profesionalización de los talleres o del arte dentro de la población, y las que sí existen están muy lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese impedimento también está, no existen espacios o recintos culturales para la profesionalización, sí para la ejecución, pero no para la profesionalización. No existen institutos cerca de los pueblos, ¿no? Y ese también es así una gran limitante. Sí, pero pues hay que hablar justamente de esta voluntad de muchas compañeras y compañeros de seguir aprendiendo y llevar ese aprendizaje a la comunidad y no verlo como justamente lo que decimos, una mercancía, algo con lo que lucrar, sino algo que podemos compartir y que podemos disfrutar en diferentes eventos, como por ejemplo en las ferias de el elote, en las ferias de los santos patronos, en Topilejo se hacen estas presentaciones del resultado, ¿no? De los talleres, los estudios de danza, y pues que es muy agradable de ver. Es algo nuevo, algo que llama mucho la atención y que hasta los más pequeños han participado. Sí, y fíjate, en el caso de las bailarinas, de estas artistas de la comunidad, Azul nos cuenta, ¿no? Que muchas de ellas desde los 10 años participan en las fiestas patronales, ¿no? Uh-huh. Para muchos dicen, bueno, ¿por qué te enojas, no? Incluso hasta que no te dejen participar en la fiesta patronal del pueblo para bailar. Pero es que se trata de una historia de identidad, ¿no? Sí. Donde trabajan muy duro para preparar sus cuadros, sus eventos, sus actividades y pues expresarlos, ¿no? En las fiestas patronales, principalmente en la Feria del Maíz. En otras actividades más recientes pues empieza a ver estas manifestaciones, o sea, la participación. Eso es más reciente en estos últimos años, pero normalmente pues está asociado aún a las calendarizaciones agrícolas, ¿no? O de festividades de los santorales. Por ejemplo, en ese sentido, haciendo una pausa al tema de las academias, de este arte de la danza ahí en la comunidad, pues por ejemplo están los tejedores de los arcos, ¿no? Que esa es otra tradición muy fuerte que aún se celebra en Topilejo, que allí es interesante porque la participación de la población se da por ambos géneros, ¿no? Tanto hay masculinos como femeninos, hombres, mujeres, o sea, es algo muy horizontal. Sí, y algo muy bonito de ver, porque pues en la comunidad cuando a alguien le toca ser el mayordomo de la iglesia, le encomiendan hacer, bueno, se dividen, ¿no? En comités. A algunos les toca hacer el arco, a otros el adorno de adentro, a otros la comida, entonces se dividen, ¿no? Entonces apenas le tocó a un amigo muy cercano, se llama Gerardo. A Gerardo le tocaba a su difunto padre ser mayordomo. Entonces, pues él en honor
a su padre, aceptó la encomienda y pues nos invitó a realizar los arcos florales. Y ves llegar a tanta gente. Yo no sabía realmente cómo se realizaba. Entonces ellos compran las estructuras de madera con el entretejido para poder ahí amarrar las flores y darles las figuras, las formas, y pues conseguir las figuras, las letras, y pues es un proceso muy bonito. Ves a toda la gente cooperando y pues es muy divertido también porque nos equivocamos muchas veces, pero pues entre risas y enojo también acabamos, y pues el producto fue algo muy bonito de ver y pues muy satisfactorio también, ¿no? Y que pues ahora en la calle gente que no conocías te reconoce por la labor que has hecho. Y por ejemplo, ¿tú recuerdas si hay una diferencia, por ejemplo, en el caso de las chicas? O sea, si las chicas tienen como un papel diferente al de los chicos, ¿o es igual? No, ahí sí es todo igual, todos participamos parejo. Me comentaba Gerardo que sí, en un inicio estos arcos eran los hombres, todo era tejido, y las mujeres, por lo tanto, era cuidar de que pues el hombre tuviera bebida y comida. Entonces, mientras las mujeres preparaban toda la comida para todos los que fueran a participar, los hombres se encargaban de hacer el tejido o hacer las figuras. Entonces, que dice que ahora ha cambiado muchísimo. Y pues a mí me tocó también ser parte de las personas que tejían, y era ver a la familia de este amigo y a los vecinos. Entonces, pues vecinos muy cercanos que ellos aprecian también, ¿no? Pero cualquiera se podía unir. Entonces, a todos nos tocó hacer una figurita. Claro, y son esos cambios como sociales, ¿no? Se da una participación mucho más horizontal, Sí. Con una amplitud del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo ya no está distinguido por un rol, ¿no? De género, sino por una participación completa. Que es lo que hablábamos, ¿no? Que algunas festividades, por ejemplo, pues sí delimitan, ¿no? La participación de la mujer. Pero pues creo que en este acto de resistencia también de permanecer, de repente se abren, ¿no? Otras posibilidades por el hecho de querer incluso sobrevivir. Exactamente. Porque yo me imagino que si solamente definiéramos solamente varones tejiendo, pues ya se hubiera acabado la tradición de alguna forma, porque pues no todos están interesados en eso, ¿no? Muchas veces no. Es más la creencia de lo que se puede obtener a partir de este trabajo, ¿no? Y es más para los devotos de la Iglesia Católica. Entonces, pues los hombres van más por reconocimiento de la fe. Religión, y de la fe, de que si deben algo, si son pecadores, como ellos mismos se describen, entonces van a obtener el perdón a partir de esta labor social, de esta labor que hacen para la iglesia. Oh, muy interesante, ¿no? Y cambia de una visión de ornato también a un acto de penitencia. Sí, justamente. Y pues muchos al llegar pues se persinaban y pedían perdón, o venían con su juramento, ¿no? Porque no podían tomar no podían tomar alcohol mientras estaban tejiendo. Ya después de la labor ya era lo que ustedes quisieran, ¿no? Ir a la comida, pues claro que iba a haber bebida. Pues es una actividad que al final de cuentas, dado todas las distinciones en las que se organiza, pues ya se abre desde un panorama más amplio, ¿no? Igual que las chinelas, que ahora ya bailan también con los chinelos, ¿no? Que antes solo era una actividad de varones y que ahora ya se les permite participar. También, por ejemplo, antes también estaba la danza de las aztequitas, ¿no? Sí. Y que era una danza pues más dirigida para las mujeres, pero que poco a poco fueron involucrando a los hombres y que pues lamentablemente desapareció. Ya no se llevó a cabo por varias cuestiones ideológicas también. Además, por ejemplo, está la danza de las pastoras, ¿no? Que también es otra de las danzas extintas, ¿no? De lo que ya no se practica de las actividades de las mujeres, ¿no? Dentro de la población. Sí, y que poco se recuerda, porque ya las nuevas generaciones, pues ya no conocieron, los padres, las generaciones de atrás, ya no lo comparten, o porque pues son gente nueva, gente que viene de fuera, y pues que no tienen ni idea de todo lo que se lleva a cabo dentro del pueblo.
Fíjate, esas danzas, esas prácticas culturales nos las platicó una señora y ella era una señora de muy, muy avanzada edad y ella nos decía que las mujeres de la comunidad se reunían, ¿no? Incluso las muchachas bailaban estas danzas y de la misma forma, ¿no? Eran espacios de convivencia para ellas en estas danzas, que desaparecieron por la edad o el desuso, pero bueno, son parte de la historia, ¿no? Del pueblo, que justamente son danzas que desaparecen, pero dejan que otras danzas nazcan, ¿no? Como esas danzas ahora urbanas. Sí, claro. Entonces se van transformando, ¿no? Y además, pues la mujer sigue participando en estas actividades, ¿no? Como un espacio de liberación en una población que está consumida por la violencia. Así es. Y que pues, que se está retomando y que se ha adaptado mucho, se ha innovado, pero que sigue creando esta comunidad fuerte y pues estos lugares en donde las mujeres pueden desenvolverse totalmente, ¿no? Sin miedo a ser juzgadas, porque pues ahora a la mujer se les juzga, ya sea por cómo son físicamente, por sus creencias. Entonces, en estos lugares, en estos espacios donde se comparte y pues se libera, pues se sienten seguras. Sí, son imágenes del pasado, imágenes actuales, pero que al final de cuentas la historia es la misma, son espacios de convivencia para un tejido social. Que en el caso especial de las aztequidas o las pastoras, yo no conocía estas danzas de la población, y bueno, las conocí porque en algún momento, pues haciendo investigación para el programa del día de hoy, pues nos comentaban estas mujeres adultas que era algo que se hacía. Hay una imagen que pude encontrar, que se las vamos a compartir también, es una imagen de esta danza, y es una foto muy, muy vieja, que está en un libro de danzas mexicanas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hizo una investigación, y esta danza pues aparece en la iglesia de San Miguel Topilejo, y aparecen las mujeres, principalmente niñas jóvenes, formadas, y van a ejecutar esta danza, la de las pastoras, ¿no? Sí, también hay... hace mucho tiempo hubo una gaceta de San Miguel Topilejo. En este cuadernillo también había imágenes de las tradiciones que se llevaban a cabo en ese entonces, y pues que no tiene mucho, o sea, estoy hablando como de hace 15 años, 16 años, en que todavía existía esta danza, y pues en algún programa se los comenté, compañeritas mías que iban en secundaria. Yo todavía estaba en primaria, pero ellas iban en secundaria, las conocía porque eran vecinas, y que iban a esta danza, iban a aprenderla, y pues en los días festivos se presentaban, y eran ver desde niñas chiquitas hasta niñas de, digamos, mayores o ya jóvenes de 20 años. Entonces, pues sí, se ha perdido lamentablemente, no tenemos entendido bien el por qué. Tal vez sí fue justamente el desuso, ya no había alguna maestra que les pudiera enseñar o transmitir, o pues posiblemente otras cosas, ¿no? Otras cuestiones. Claro, sí, en pocas palabras podemos decir que la cultura ejercida por mujeres o desarrollada por mujeres, pues al igual que los varones y en cualquier otra población, en Topilejo sucede que se va transformando, se va renovando, va cayendo en desuso también, dependiendo también pues de la cultura, ¿no? Lo hemos dicho, Topilejo es una población culturalmente hablando que te está pasando del campo al urbano, y tan solo los nombres, ¿no? Las pastoras, o sea, son actividades que hacen alusión a tiempos y a cosas que ya no se hacen en el pueblo, ¿no? Sí, claro, pues eran rituales también. Las aztequitas era ritual de agradecimiento también para la cosecha, y pues que se veía más la participación de estas mujeres, de estas jóvenes y niñas en la feria del elote. Entonces era parte de agradecimiento, ¿no? Igual con cierto ritual y ciertos materiales como las semillas, el sahumerio, el incienso, y pues agradecía. Y fíjate, a la compañera Azul, la compañera que se dedica a hacer danza, baile también urbano, pues ella nos dice que una de sus mayores locuras que quiere hacer en el pueblo es rescatar una tradición muy vieja,
que era un intercambio entre pueblos y quiere llevar la danza del palo volador, que es esta danza donde se cuelgan y bailan. En Topilejo hace mucho tiempo de Hidalgo se traía la danza. Y hay dibujos, hay unos pequeños textos donde se habla de que danzaban esa danza en San Miguel Topilejo, en el atrio de la iglesia. Qué interesante. Sí, son de esas Qué cosas. interesante. Y fíjate, o sea, hay cosas que desaparecen, hay otras que son rescatadas por las nuevas generaciones. Y pues bueno, la cultura y el arte va evolucionando y pues ahora con nuevas perspectivas de género, ahora como un medio también para defender los derechos. Y pues va evolucionando. Pero antes de despedirnos, también quisiéramos irnos a nuestro último corte musical, invitarlos a que consuman a los artesanos, a las artesanas, no regateemos, acuérdense que lo que está hecho en México está bien hecho, no nos vayamos por lo barato, si no le regateamos a las marcas, ¿por qué regatearles a nuestros artesanos? ¿No? Exactamente, hasta se ponen de malas si regateamos. No, En las marcas reconocidas, no. Yo no veo a nadie en alguna marca cualquiera que sea yendo a decirle, bueno, a ver cuánto es lo menos, ¿no? Por no, saco. pero se esperan a las ofertas, ¿verdad? Y eso pues tampoco. Pero pues justamente lo barato sale caro, entonces hay que pensar bien en eso. Pues consumamos local, consumamos a nuestras artesanas y vamos a nuestro último corte musical y regresamos con más sonidos de maíz. Y alegre soy para vivir, porque entre las entrañas de aquellas montañas me voy a morir, porque entre las entrañas de aquellas montañas me voy a morir, de aquellas montañas me voy a morir. Soy negro que pasó la vida entre pena y amargo dolor, que pasó la vida entre pena y amargo dolor, y encontré la plata y el cobre, no más busco en el mundo un amor, y encontré la plata y el cobre, no más busco en el mundo un amor, no más busco en el mundo un amor. De la fuente nace el agua y del agua nace el oro. De la fuente nace el agua y del agua nace el oro. Entre rosa primorosa vive la joven que adoro. Entre rosa primorosa vive la joven que adoro. Bueno, estamos de vuelta en Sonidos del Maíz y estamos compartiendo un poco estos testimonios de nuestros compañeros, de la compañera Azul, de cómo se ha adaptado el arte para poder seguir teniendo este sentido de pertenencia hacia el pueblo, este cariño que a veces no se podía compartir o porque estaban muy limitadas o eran para cierto grupo de personas, pero que pues ahora, muy bonito decirlo, las juventudes están retomando todo esto y que siguen investigando, ¿no? Que no solamente van promoviendo un arte que se consume y ya, ¿no? Sino que hay una investigación de por medio, una investigación histórica y que quiere seguir vinculando diferentes entornos. Entonces, pues vamos a dar algunas conclusiones ya para terminar nuestro capítulo de hoy, que fue muy bonito, muy interesante de escuchar. Mucha gente nueva que quiere compartir el arte, que quiere seguir presentando el pueblo, ¿no? No solamente en sus tradiciones, sino también en el arte que están produciendo ahora, ¿no? Claro, y además que visibiliza, ¿no?, lo que se hace en las periferias. Uh-huh. Normalmente hay un sentido muy de ser muy céntrico todo, ¿no?
Sí. Y ahora en estos tiempos, pues con estas nuevas posibilidades de visibilizar, pues son muy buenas, ¿no? Creo que algo lo que ha apoyado a las artistas y a los artistas en general de Topilejo, pues son las redes sociales, ¿no? Los medios masivos de comunicación a través de la internet y a través de los medios masivos y de bueno, en general de los dispositivos electrónicos, ¿no? Que tienen acceso a esto, pues ha permitido que tengan esta posibilidad, ¿no? Sí, que se sigan promocionando y que pues que se diviertan con ello. También aprenden muchísimo porque a veces tienen la ilusión de hacer las cosas, pero no tienen idea de cómo empezar. Entonces, justamente por las redes sociales se inspiran a crear algo nuevo y surgen cosas muy bonitas, muy interesantes. Entonces, pues por eso se los vuelvo a mencionar, de que sigan este arte y sigan compartiendo, ¿no? Porque muchas veces el artista se queda en el pueblo y ya no puede relucir porque ya no se compartió más de él, ¿no? O sobre él. Claro, y pues más allá de las redes sociales y de esta dinámica de compartir, pues también está la idea de definirnos, ¿no? De buscar, de crear, innovar, no detenernos frente a las adversidades sociales que podemos vivir en nuestros entornos, principalmente en los pueblos periféricos, ¿no? Que cuando uno habla de San Miguel Topilejo piensa que es otro estado, como lo dijimos, o que es otro lugar, pero es la Ciudad de México, ¿no? Que tiene sus propias danzas, tiene sus propias lenguas, tiene su propia ideología, tiene su propio ser, ¿no? Entonces creo que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo en el que las mujeres tienen el acceso a ejercer sus derechos, aún con todas las dificultades, se lucha porque esto suceda, y pues es un trabajo colectivo, tanto de mujeres y varones, es estructuralmente hablando un cambio muy, muy complejo, pero estamos hablando de un cambio que está guiado por el arte, que se plasma en sus muros, en algunos muros de Topilejo ya empieza a haber grafitis, ¿no? De estas grafiteras que aparecen en la comunidad, de las bailarinas, ¿no? Que buscan porque sus nuevos bailes o estilos prevalezcan, o también por aquellas que quieren rescatar lo que ya se había dado por perdido de su tradición, ¿no? Exacto. Y fortalecer la memoria histórica de su pueblo. Entonces, pues, yo puedo concluir que no empezamos definiendo cultura al inicio del programa. Muy importante. Porque, bueno, tal vez es complejo de hacerlo y es imposible, pero en Topilejo tal vez su definición de cultura y de arte sería, pues, esperanza y sueños, ¿no? Sí, y que pues que se siguen realizando, que se siguen promoviendo y que pues tenemos que compartirlo, seguir compartiéndolo. Entonces, pues igual la conclusión es que a veces las adaptaciones no son del gusto de muchas personas, pero que siguen dando este sentido de pertenencia a los nuevos habitantes o a los habitantes originarios de un lugar. Entonces, pues hay que abrazarlos, hay que consumirlos y pues justamente esto, ¿no? Seguir conociéndolos, ¿no? No solamente dejarlos ahí. Pues nada, nos despedimos, escucharon Sonidos de Maíz, mujeres que promueven futuros y nos vemos hasta la próxima. Sonidos de maíz. Sonidos de maíz. Mujeres que promueven futuros. Mujeres